el primero, ¿habrá alguna relación entre Adán, el primer hombre, y Abraham? Los dos empiezan con, bueno, con Aleph, ¿no? Con la primera letra del abecedario hebreo. Abraham, el primer hebreo. ¿Ustedes qué opinan? Sí, me hacen con la cabeza. Vamos a tratar de dilucidar un poquito el tema. Bueno, ante todo lo que les quiero contar, nosotros cuando estudiamos siempre es importante decir cuál es la fuente, ¿sí? Entonces yo les voy a comentar dos, digamos, de las bibliografías o fuentes de las cuales yo tomé esta charla, de las cuales estudié para poder compartir con ustedes. Sí, Marcelo, te veo. Permiso. Disculpa la interrupción, pero quiero aprovechar para comentarle a todos los participantes que a partir de la semana que viene, en este grupo, hemos decidido implementar una modalidad diferente de funcionamiento, Ajá, experimentalmente, por un mes. Y que va a consistir esa modalidad en que les vamos a hacer llegar por el grupo de WhatsApp un texto breve para estudiar justamente. O sea, para transformar este grupo en un grupo más de estudio y reflexión, lo que no quiere decir que no tengamos distinguidos invitados que nos den charlas o canten, pero queremos tratar de que el grupo tome o pruebe la dinámica de que cada uno lea en su casa ese texto, lo estudie. Son textos que se leen en más o menos 15-20 minutos vinculados con la teología de los dos caminos. Y luego, en la reunión, charlamos sobre el texto. Conversamos, estudiamos sobre la base de lo que en principio todos tal vez hemos leído. Si alguien no leyó, igual es bienvenido y participa. Todo bien. Quería avisarles esto porque si no se van a encontrar después con la sorpresa de que les va a llegar un material a leer y no entender de dónde sale esta idea. Perdón la interrupción, pero dijiste el estudio y estás hablando del estudio judaico. sí, La, sí, sí. la idea es implementar algo así como un estudio judaico en este grupo de encuentro, experimentalmente, a ver si nos sirve, nos gusta, no nos sirve, a ver cómo va. ¿Listo? Y para los que le interese, solamente para que tenga interés y quiere ir comentando algo durante la semana, lo vamos a mandar los días jueves al escrito, o sea que hasta el martes tienen tiempo de comentar. Vamos a hacer un WhatsApp solamente, un chat solamente para esas charlas, al que le interese. No vamos a obligar a nadie, pero si a alguien le interesa, me avisa personalmente y entonces creamos ese WhatsApp para ir charlando sobre ese tema, para profundizar lo que les guste. Me parece muy, muy bueno, porque así cada uno tiene su punto de vista y lo puede compartir también. Así que Exacto. sí, 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 es muy bueno. Bueno, yo les voy a contar un poquito las fuentes de las cuales yo tomé para darles esta charla. Una es el Moré. Moré significa profesor o maestro en hebreo. Albert Goslan, que es un maestro que habla en español, ¿sí? Que lo pueden ver en las redes, en YouTube. Después, si quieren, yo se los puedo compartir para que lo escuchen a él. Yo tomé de él varias de los puntos que les voy a desarrollar. Eh, y además, este libro que se los recomiendo, este se llama Mensajeros de Dios, es Elie Wiesel el autor, acá tienen la foto, es un filósofo contemporáneo, ¿sí? Sobreviviente de la Shoah, y que sabe mucho de nuestra fuente, fue profesor en la universidad en Estados Unidos y tiene exégesis muy,
modernas, vamos a decir. Así que me parece bueno los dos puntos de vista de estos dos maestros para hacer este puente entre lo que era Adán, el primer hombre, y Abraham, el primer hebreo. Bueno, ante todo, yo les voy a hablar un poquito de Adán, ¿sí? Y de cuál fue su función. O sea, Dios creó el mundo, ¿sí? En 6 días, dice nuestras fuentes. El mundo fue creado completo hasta que creó al hombre. Entonces, ¿qué pasó? El hombre hizo que el mundo empiece a actuar con una fuerza generadora que se activa. Hasta el momento que no estaba creado el hombre, era impresionante el mundo con todo lo que Dios había puesto en él, pero sin embargo el hombre tuvo un porqué muy importante, ¿sí? Y es que todo lo que estaba creado se active con una fuerza creadora, ¿sí? Entonces, él dice metafóricamente que para que empiece el baile, ¿no? Él lo dice así como algo gracioso, pero en realidad es una creación que en su armonía, al empezar a fluir toda esta fuerza generadora, se crea como, digamos, otro escenario, ¿no? Al estar el hombre dentro de la creación. Todo el orden creado comienza a armonizarse y al ser creado el hombre, la tierra comienza a manifestarse. ¿Y por qué Dios esperó a crear al hombre para que comience toda esta manifestación? Porque el hombre es el recipiente, ¿sí? Con el cual Dios va a empezar a dirigir hacia un lugar más profundo y más interesante a todo este mundo. Entonces, Albert Goslan nos cuenta que el hombre es una especie de nave, ¿sí? Con la cual Dios se va a dirigir hacia el día de hoy, podemos decir, ¿sí? Durante la creación, y el hombre debe dejar un poquito su orgullo para que Dios pueda ser el piloto de esta nave, ¿sí? Entonces, Dios creó a Adán y empezó a activar esa fuerza generadora eh, e hizo que Adán empiece a tener otra identidad, ¿sí? Entonces, la identidad de Adán como primer hombre es empezar a ser un humano con un fin, con un motivo, ¿sí? Entonces yo acá les voy a comentar un poquito, mechar lo que dice Elie Wiesel respecto de Adán. Y dice, en el principio el hombre se orienta únicamente en relación a Dios y toda la creación se definió en relación al hombre. ¿Sí? Fíjense cómo un moré puede hacer un puente con el otro. O sea, ¿cuál es el fin de la creación de Adán? ¿Sí? Antes del hombre las cosas estaban ahí, pero no tenían una verdadera existencia, no tenían un propósito. Bajo la mirada del hombre, comienzan a ser. Todas las cosas creadas por Dios comienzan a ser a través de la mirada del hombre, del interactuar del hombre con Dios y con las cosas del mundo. Antes del hombre el tiempo fluía, pero solo adquirió su verdadera dimensión cuando penetró en la conciencia del hombre. ¿Sí? El tiempo, si no, era como que estaba ahí, pero no tenía una razón de ser. Adán, y sin embargo, Adán es parte de nosotros hasta el punto de reconocer que somos parte de su partida y de su realización. O sea, ¿qué significa esto? Todos podemos encontrar un punto en común con Adán, ¿sí?
Nosotros ya venimos con, digamos, toda una historia y somos gente que ya estamos en otro nivel, porque ya conocemos, tenemos pasado y tenemos un futuro y un presente. Pero Adán no tenía como nosotros padres, ¿sí? No tenía una historia anterior. O sea, Dios lo crea y empieza su historia. Es muy interesante, ¿no? La Biblia le dedica no más que un capítulo y medio a su vida, unos pocos hechos, unos pocos encuentros con Dios, la aventura con Eva, el exilio, su historia que se extiende a lo largo de 900 años y que podemos leerla en pocos minutos. Para eso interviene el Midrash. El Midrash es lo que los sabios le exigen al texto, el entrelineado, ¿sí? O sea, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que nos enseña esos pocos capítulos, ¿no? Tenemos un montón de enseñanza. Entonces, para eso interviene el Midrash, la exégesis, los sabios que tratan de compensar la brevedad del texto y darle un profundo significado a su creación. Adán, la primer contradicción viviente, santo y pecador, humilde pero arrogante, fuerte y sin embargo débil. Por él y a causa de él, Dios se manifestó en la creación y luego se escondió. También, y lo tenemos que buscar de diferentes maneras, a Dios incluso, porque por causa de Adán, la muerte y su misterio entró en nuestras vidas. El Talmud, otro de los libros que escribieron los exégetas, los sabios, nos dice que ningún hombre se asemeja a otro, y sin embargo todos los hombres en todas las épocas nos asemejamos a Adán. Todo hombre se reconoce en él. Nuestros deseos se arraigan en los suyos y lo mismo ocurre con nuestras penas. Nuestros rasgos llevan su sello, lo mismo que lo mismo que nosotros condenados a imitarlo, somos como era él, ¿sí? O sea, tenemos los mismos gestos, las mismas reacciones, ¿sí? Siempre cuando estudiamos que Eva comió del fruto y le echó la culpa a la serpiente y él le echó la culpa a ella y él, esta cosa, ¿no? Tan humana de a veces por vergüenza o para que no nos reten, le echamos la culpa al otro, ¿no? O sea, en esos breves capítulos en los cuales habla el Génesis de Adán, podemos sentirnos identificados con sus gestos, ¿sí? Bueno, esto lo leí en este libro, entonces, como les decía, Mensajeros de Dios, Relatos y Leyendas Bíblicas, de la cual también voy a hablarles un poquito de Abraham. ¿Quieren agregar algo de Adán? ¿Alguna cosita? ¿Les pareció un resumen lindo? Bueno, entonces, acá yo vuelvo entonces a lo que dice el Moré, Albert Goslan, y dice, ¿qué significa manejar, pilotear la creación desde dentro del hombre? Quiere decir que Dios manifiesta su gesed, su misericordia y su bondad. En definitiva, creó todo, y el hombre, para que su creación, el hombre, sean completamente felices. Bueno, este es un concepto muy de nuestros sabios, ¿sí? Un concepto muy judío, yo creo que también cristiano, ¿no? Porque por supuesto que Dios con su amor puso de corona de la creación al hombre sobre la tierra para que sea feliz. Y si se equivocó, bueno, va a tratar de encaminarlo, como hizo con Adán, ¿sí? Para que desarrolle todo su potencial dentro de la creación. Entonces, si esa felicidad no ocurre, quiere decir que hay una impureza que hace que Dios le impida manejar
todo al hombre. Bueno, acá entramos en un concepto un poquito más cabalístico que nos enseña el Moré Albert Gosselin, y dice que nosotros siempre tenemos que encontrar esa imagen y semejanza con Dios dentro de las cosas buenas, o sea, desarrollar todo nuestro potencial humano para hacer cosas buenas, para nosotros y para con los demás, ¿cierto? Eh, digamos, ese sería uno de los propósitos de Dios al crear al hombre. Dice el Zohar que cuando Dios expulsó a Adán, la tierra entró en maldición. Por eso hay que buscar bendición en lo que hacemos. Está en nosotros buscar la energía bondadosa y liberadora para volver al Edén. Porque existe igual esa fuerza, hay que ir por ella y volver a activarla como estaba antes que Adán pecara. Entonces, hasta acá, digamos, voy a hablar de Adán dentro de la creación y su relación con Dios. Y ahora, él como padre de la humanidad, ahora voy a ir a hablar de Abraham, ¿sí? Digamos, los dos hechos a imagen y semejanza de Dios, y sin embargo, Abraham le da un ingrediente más interesante, ¿sí?, a su propósito como humano. ¿Y cuál es? Acá dice que cuando Abraham se encuentra con Dios y se hace el Brit Milá, ¿sí?, cuando se hace, bueno, lo que los hombres judíos hacen para hacer una alianza con Dios, ¿sí?, que es la circuncisión, todas las fuerzas generadoras, todas las fuerzas esas que hicieron que cuando Adán pecó se haya vuelto maldito todo, Abraham en ese acto hizo que todo se recomponga. Son, esto que les quiero decir entre paréntesis, son conceptos muy místicos, ¿sí? Esto, digamos, lo dice Albert Gosselin, porque también hay que darle una respuesta, ¿sí?, y entender por qué se hace el Brit Milá hasta hoy en día, que es un concepto muy difícil a veces de entender en este tipo de contextos interreligiosos. Yo les digo la verdad, yo una vez miré en el Brit Milá del hijo de mi mejor amiga, y ¿qué quieren que les diga? A mí es como que se me hizo esto es algo personal que les cuento, a mí es como que yo me imaginaba en, digamos, los zapatos de mi amiga como madre, que el bebé le nació todo enterito y qué necesidad, ¿no? Uno dice, si está enterito, sanito. Pero bueno, hay que encontrarle una explicación de la importancia que tiene hacer el Brit Milá para los chicos dentro de nuestra tradición, ¿sí? Entonces, el hacer el Brit Milá para nuestra tradición significa hacer un tikkun olam, o sea, hacer que el mundo vuelva a estar como cuando Dios lo creó, con toda esa bendición, ¿sí? Cuando Él dijo que era muy bueno todo lo que había hecho, y que toda esa fuerza creadora que se active y que dé lo mejor, el fruto y todo lo bueno, ¿sí?, se vuelva a acomodar. O sea, y Abraham tenía, digamos, ese don, ¿sí?, de poder entender de que hay un otro también, que tengo que ser consciente y ayudar. Por ejemplo, cuando pasó lo de Sodoma y Gomorra, que él le dijo, verá, ¿por qué vas a destruir? Vamos a tratar de buscar, tal vez haya algún justo, ¿sí? Y no lo destruyas, ¿sí? Entonces, ahí es una de las
diferencias que hay inclusive, no solo con Adán, sino también con Noé, que Noé fue uno de los justos en esa época, pero Abraham le da un ingrediente más todavía, ¿sí? Porque cuando Dios le dice a Noé, que lo pongo entre paréntesis, anda y construime un arca y salvame a todos porque voy a traer un diluvio, él no cuestionó, Noé no cuestiona. Va y hace el propósito que Dios le da, lo hace callado y sí, salva, bueno, se salva a su familia, sí, salva a los animales, pero en este caso Abraham tiene un condimento más, que es, a ver, espera, no destruya Sodoma y Gomorra, vamos a ver, tal vez hayan 50 justos, cuando vio que no, bueno, tal vez hayan 40, tal vez hasta la mínima, ¿sí? A cinco personas que hagan que... y sin embargo, bueno, no logró, pero lo interesante de Abraham es que él negocia con Dios, ¿sí? Él es como que tiene un ingrediente de sabiduría y de amor al prójimo que lo demuestra en su vida. Entonces, eso es tan importante como padre, sí, de la humanidad también, este hebreo, porque él también, bueno, es el padre del pueblo árabe, ¿sí? Con Ismael. Entonces, fíjense todos los ingredientes que tiene este Abraham. Y dice, la circuncisión de un solo hombre, Abraham logra restablecer todo lo que tenía que generar el mundo cuando fue creado, inclusive con el hombre. Quiere decir que el hombre puede, cada uno de nosotros puede reparar el mundo. Eso se llama tikkun olam y es algo que en nuestra tradición está eh, muy, no impuesto, sino que está dentro del engranaje de nosotros como judíos. O sea, nosotros siempre queremos que el mundo mejore, ¿sí? Poner lo mejor de nosotros. Y bueno, como en todos los pueblos hay gente no tan buena que no lo logra, pero bueno, la idea, digamos, de nosotros, de nuestras fuentes, es esa. Eh, entonces, cuando Abraham se circuncidó y extrajo la parte de las fuerzas del mal en el prepucio que se cortó, inmediatamente las fuerzas generadoras se pusieron en marcha. Y Dios le envía a Abraham 3 ángeles y los ángeles tienen la capacidad de convertirse en humanos. ¿Sí? Abraham estaba en la puerta de su casa recuperándose de la circuncisión cuando aparecen estos 3 ángeles. Y dijo Abraham, Adonai, si tienes la gracia, ¿sí? Si tengo gracia en tus ojos, Abraham le habla a Dios en esos 3 ángeles porque dice, bueno, el Zohar, que es lo que estudia Albert Gosland, que se le presentó en esos 3 ángeles Dios en humanos, ¿sí? Y esto significa que es Shejina. Cuando nosotros decimos la palabra Adonai, Aleph, Daled, Nun, Yud, significa la Shejina. ¿Y qué significa Shejina? Shejina es la presencia divina posada arriba de nosotros, ¿sí? Y es una presencia divina que tiene que ver con un lado femenino, ¿sí? De Dios, y también es una sefirá que es Malhut. O sea, es una sefirá que tiene que ver con lo físico. ¿Sí? Dios se presentó físicamente adelante de Abraham para darle la noticia de que él va a ser padre y va a poder tener descendencia, porque Dios así se lo había anunciado, ¿sí? Pero no la descendencia de Ismael, sino que iba a tener otro hijo que iba a ser, digamos, la descendencia del pueblo judío. Y después también lo que dice el Moré, Albert Gosland, dice que dentro de la Shejinah, fíjense qué interesante, de esta presencia divina está la gota de semen, o sea, la gota que va a dar la
descendencia, ¿sí? Obviamente con el óvulo, pero bueno, se relaciona simbólicamente esta presencia divina con la gota de semen que da la descendencia. Y además dice, por eso es tan importante que no se eche el semen levatalá, ¿sí? Para nosotros es algo muy importante que ese semen pueda crear un ser humano, o sea, que tenga, digamos, un fin importante. Y dice también Albert Goslan que en esa yejina, en ese semen de Abraham, o en cada vez bueno, que dos, o sea, una pareja o dos personas que están en pareja van a tener familia, se presenta a Dios, o sea, no es entre dos solamente, sino que es entre dos personas y Dios, que ahí es donde se concibe realmente una nueva vida, ¿sí? Bueno, entonces ahora les quiero agregar algo que tiene que ver también con Abraham, ¿sí? Que dice así, que bueno, de todo esto que les cuento, la aventura más grande de Abraham, ¿sí? Como padre de los hebreos, se encuentra, la aventura más grande fue su encuentro con Dios, encuentro que fue resultado de una elección deliberada por ambas partes. Un encuentro nunca puede ser de uno y el otro no. ¿Sí? Dicen que si uno no quiere, dos no pueden. Acá es un encuentro entre dos partes que se querían encontrar. Entonces, se tratan como iguales, según el Midrash. Dios le dice a Abraham, Ani Yehidi veata Yehidi, que significa, yo estoy solo y tú estás solo. Solo para saberlo y proclamarlo. Desde ese momento su diálogo tuvo que desarrollarse bajo el implacable signo de lo absoluto. Iban a ser compañeros y cómplices. Yo diría compinche, ¿no? Más lindo que cómplice. Antes dice, la leyenda, Dios reinaba solamente en el cielo y fue Abraham quien difundió su ley en la tierra. Bueno, ahí ya empieza a haber una diferencia importantísima con Adán, porque Abraham empezó como a enseñar las leyes de que hay un Dios, que es único, ¿sí? Rompió con la idolatría, ya cuando se va de la casa del padre, que dicen que vendía ídolos. Entonces él dice, no, acá hay un solo Dios que yo lo siento acá y no lo tengo que ver, digamos. Entonces, puesto que un interlocutor de Dios no podía ser un hombre mediocre, el Midrash confiere a Abraham una ilimitada riqueza de títulos y virtudes. Suyos eran los poderes de un gobernante soberano, la sabiduría de un hombre justo, el vehemente lenguaje de un profeta o alto sacerdote. Hablaba todas las lenguas y dominaba todos los oficios. Tenía acceso a secretos que ningún hombre viviente antes que él había siquiera vislumbrado y mucho menos entendido. ¿Por qué se le dio el sobrenombre Haivri, el hebreo? Ivri, dice una fuente, viene de la palabra ever, que significa al lado. Abraham estaba de un lado y el resto del mundo del otro. Según otra explicación, no sin humor, Abraham fue apodado el hebreo simplemente porque conversaba con Dios en hebreo. Y uno empieza a preguntarse, si Dios y él se amaban tanto y colaboraban tan estrechamente, ¿por qué estas pruebas? ¿Por qué estas ordalías y torturas? ¿Por qué Dios pone a prueba solamente a los fuertes?
Los débiles no resisten o resisten muy poco. No son importantes. Pero entonces, ¿qué tiene de bueno el residir si Dios conoce el resultado por adelantado? Respuesta, Dios lo sabe, pero el hombre no. La mayoría de los comentaristas dan por supuesto que Abraham fue puesto a prueba por su propio bien, pues servir como ejemplo a los pueblos del mundo y ganar la reverencia de sus jefes, y también para endurecerlo, para despertar en él una conciencia de su propia fuerza y potencial. Bueno, acá, digamos, entra la prueba que ya conocemos, que él, para romper con la idolatría que reinaba en ese momento, que ustedes lo saben, cuando nacía el primogénito en los pueblos que reinaban alrededor de Abraham, era una tradición de sacrificarlo. ¿Y qué pasa? Abraham era consciente de eso, entonces cuando nace Ismael no lo hizo, pero cuando nace Isaac y él siente que Dios lo pone a prueba, fue y probó de hacerlo. Pero ¿cuál fue la diferencia de que este Dios le dijo no lo hagas? Y ahí rompe, ¿sí?, con una tradición existente que la practicamos hasta el día de hoy. O sea, nosotros incluso dejamos de hacer sacrificios de animales, primero porque ya no existe más el Templo de Jerusalén y porque pudimos transformar y pudimos dar un paso más adelante y podemos transformar en tefilá, o sea, en plegaria, lo que antiguamente se hacía 3 veces matando, bueno, un animal en el altar, ¿sí? Nosotros ya, digamos, estamos más, ay, se me fue la palabra, chicos, si se acuerdan, eh, bueno, digamos, eso ya quedó, digamos, lamentablemente no está más el Templo de Jerusalén, pero favorece para que podamos seguir llegando a Dios a través de la tefilá, de la plegaria y no teniendo que matar, ¿sí? Ni siquiera un animal. Bueno, acá dice, hay otra explicación más, aunque no muy original, que hace entrar en escena un viejo conocido, siempre presente en los momentos de crisis y de duda, que es el Yetzer Hará. El Yetzer Hará es la creación del mal que está las 24 horas tentándonos, ¿sí? Que es, bueno, las fuerzas del mal. Acá, resumido, dice Satanás, frente de todo mal supremo tentador, la fácil y desenfrenada respuesta, el chivo emisario. El jugador habilidoso, el desvergonzado mentiroso. El siervo que lleva a cabo cómodamente el trabajo sucio del amo, aceptando toda la culpa y los anatemas en su lugar. El sacrificio de Isaac. Dios no tuvo nada que ver con esto. Todo fue obra de Satanás. Dios no quería esta prueba. Satanás la pidió. El inhumano juego fue un plan de Satanás y él debe cargar con toda la responsabilidad. Bueno, digamos, a los fuertes, ¿sí?, se les da pruebas que son difíciles, ¿sí? Pero nosotros, que somos gente que estudiamos, tenemos que saber que siempre se nos está tentando con algo que nos debilite. Entonces, fíjense cómo Abraham, ¿sí?, que sabía y conversaba con Dios, que sabía que había un propósito más importante, de todos modos también cayó en la trampa, ¿sí? Esto nos enseña a que cada uno de nosotros tenemos que estar siempre atentos y conscientes de que tenemos que trascender la prueba siempre, ¿sí? Y no tenemos que caer en la debilidad y pensar que ¿por qué a mí? ¿Sí? ¿Por qué no a mí? Y una prueba de fe es esa, justamente, que cuando me pasa algo que me está debilitando, que me está haciendo, digamos, caer en mi fe, la refuerce,
y si no puedo sola, pido ayuda, ¿sí? O sea, siempre estar consciente de que Dios está ahí para protegernos, para afianzarnos, para ayudarnos y para darnos, digamos, una plataforma de que hay que seguir, ya sea cuando nos pasó lo de hace 2 años, esta prueba que tuvimos de la pandemia, ¿sí? Sin embargo acá estamos y seguimos sosteniéndonos en las tradiciones, sosteniéndonos en grupos así como el nuestro interreligioso, porque no es cuestión de separar, sino de unirnos, ¿sí? No sé cómo venimos con el tiempo, pero les quiero contar otra de las manifestaciones de misericordia de Dios que nos enseña el Zohar, la Kabbalah, es que Dios, en su amor tan inmenso, ¿sí? Se contrajo, se contrajo, se contrajo y hizo el Tzimtzum. Creo que lo habías dicho, Marcelo, en la clase anterior. El Tzimtzum es como que se contrajo, explotó, y cada uno de nosotros tiene una de esas chispas de luz y de Dios dentro de nuestra alma, ¿sí? Entonces, esa chispita nos hace justamente trabajar y no caer en la debilidad. Eso es lo interesante, ¿no? De un poquito lo místico que nos enseña la Kabbalah y otro poco lo que nos enseña el Talmud, ¿sí? Y otro poco lo que es el estudio, así como hacemos nosotros, lleve al P, que es de boca en boca, de la tradición, incluso de lo que nos ocurre cotidianamente, ¿sí? En todo lo cotidiano siempre podemos estar conscientes de lo que nos enseñan nuestras fuentes, ponerlo a prueba y si fallamos, bueno, aprender de lo que nos pasó y, bueno, dar un paso más adelante, ¿no? A través de la fe. Así que bueno, esta prueba que le dio Dios a Abraham nos hace justamente también ser hijos de él como padre, de que él nunca perdió la fe. Incluso cuando era viejito y vinieron estos 3 ángeles a decirle que iba a tener un hijo en su ancianidad, la que se rió fue su esposa, que ya, dice la Torá, había perdido, digamos, su regla. Entonces se rió, por eso se llamó Itzhak, Isaac, que quiere decir tzhok, quiere decir risa. Y ella se rió porque dijo, ¿cómo voy a poder yo quedar embarazada si ya no tengo cómo? Y fíjense cómo esto es algo que yo se los comparto como un pensamiento mío personal, de que yo siempre me quedé pensando en cuando se habla de la Virgen, ¿no? Sin pecado concebida, más allá de que Sara tuvo relaciones con el marido, de todos modos fue un milagro, porque él ya era anciano y ella también. Entonces ahí no podemos dudar de que estuvo involucrado Dios para que ellos puedan engendrar a ese hijo, ¿sí? Que es uno de nuestros patriarcas. Pero bueno, siempre la Torá cuenta de que la mujer, por ejemplo, Raquel, eh, era la más amada de Yosef, el hijo de Jacob, perdón, de Jacob, no de Yosef, tuvo a Yosef que fue el más amado, perdón. Ella no podía engendrar y entonces Dios la ilumina y hace que ella pueda engendrar, ¿sí? O sea, se habla mucho de esto de que las mujeres, nuestras matriarcas sobre todo, no podían tener hijos y después Dios las ilumina y logran tener la descendencia. Yo creo que ahí, esto como algo personal se los comparto, creo que hay una coincidencia, ¿no? Con lo que sería la Virgen. Y me gustaría escuchar las opiniones de ustedes, qué opinan de esto que yo les comparto como algo personal. Así que, bueno, creo que esto sería un poquito lo que quise compartir hoy con ustedes, de estos dos personajes, ¿no? Adán y siempre Dios como una línea
conectora, ¿no? Entre estas dos personalidades de lo que fue bueno, el padre de la humanidad y el padre de los hebreos. Bueno, muchas gracias, Mijal. A Este, ustedes, sí, los quiero escuchar. es muy complicado ahora, porque vos, en serio, porque vos expusiste con claridad, con profundidad, pero desde una cosmovisión y una cultura judía. Ajá. Y está muy bien que lo hayas hecho, porque los espacios de diálogo interconfesional son justamente para que cada uno hable desde sí, el judío en cuanto judío, el cristiano en cuanto cristiano, y del otro lado el otro vea a ver qué entiende, para qué le sirve, o pregunte, o comente, o cuente lo que le pasa. Pero yo mientras te escuchaba todo el tiempo me estaba preguntando, Mm. ¿cómo se oirá esto con oídos cristianos? Y la verdad, no sé. Así que invito a otros a que levanten la mano o acá en, ¿cómo se llama esto? En reacciones, marquen. Silvia, ¿quieres hacer algún comentario? Por favor, adelante. Bueno, buenas tardes y gracias por el espacio. Sí, yo le escuchaba, sí soy cristiana, y veía las coincidencias y las diferencias entre Adán y Abraham. Abraham, sí. Claro, y Abraham. Y la verdad que hubo cosas que las descubro ahora, que no las sabía, Ujú. y Y la verdad que, por ejemplo, de la parte de Adán, cómo se rompe todo lo que Dios pensó para el mundo y que va a ser Abraham recién el que va a reconstituir todo eso. Es muy interesante escucharlo y nos aporta, a mí por lo menos me aporta eso, porque yo no lo sabía de esa manera. Y siempre tiene facetas, cosas que desconocemos, porque la palabra siempre es profunda y mirada por el otro también nos aporta porque nos da otra opinión. Y realmente me gustó mucho todo lo que expuso y me pareció que estaba muy bien preparado. Le agradezco mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Después les voy a compartir el link del maestro Albert Goslan, porque es una charla que para sacar más el jugo todavía. Habla más de Abraham, pero eh, bueno, yo tomé una parte de esa charla para justamente hacer esta comparación con Adán, ¿sí? Joel, me gustaría escucharte. Bueno, la verdad que como dice Marcelo, también está es muy, eh, muy rico todo lo que decís vos, pero concentrándome en alguna cuestión, Adán es el primer hombre, Abraham es el primer hebreo, ¿verdad? Este, y el primer hombre justamente se caracteriza por tener libre albedrío, ¿no? Ya no es como los Claro. ángeles. Ya no es como los ángeles, no tienen libre albedrío. Por eso que Dios lo pone encima de los ángeles, al hombre. Porque los ángeles protestan, pero mira este pecador, le dicen los ángeles a Dios que quieren comprar con nosotros, que nosotros no pecamos, sí, pero él tiene la posibilidad de elegir y usted no. Este, eh,
Otra cuestión más que noté acá, que la circuncisión, ¿no? La idea de la circuncisión es completar la creación, porque nacemos un poco, la idea judía es que nacemos un poco con esa cáscara, con esa impureza que hay que, la clipa, que hay Sí, que hay que sacarla, ¿no? Eso se circuncida, no solamente, se circuncidan también los frutos de los árboles. claro. El primer fruto no se lo puede comer la primera vez, hasta el tercer año. Eso va para los animales. Hasta el día de hoy en Israel se cumple eso. Si quiere que sea manzana, una naranja, que sea kosher, no puede tener menos el árbol ese no puede tener menos de 3 años de dar frutos. Eh, Ahora, creo que vos lo dijiste, Mijal, que la idea de la circuncisión es para Tikkun Olam, ¿no? Es restaurar la creación, porque nacemos impuros. Entonces, a través de un acto físico, pero también no solamente físico, la idea esa es restaurar la, la creación. Estaba notando acá, que no me acuerdo bien cómo viene la mano esta, de que Abraham, Isaac y Jacob tienen una contraparte. Jacob, el último, lo tiene a Esaú, se lo tiene que sacar a su Esaú. Se lo tiene que sacar a su parte, y cuando se ataca, cuando hace esa restauración de su ser, ese tikkun, ya cambia de nombre, se llama Israel. Claro, claro. Bueno, con Isaac y con Abraham pasa lo mismo, pero más complicado el tema ese, pero lo dejemos, pero esa es la idea, ¿no? Y nosotros también tenemos que sacarnos la parte impura que tenemos adentro. A los judíos hay una operación, digamos, física que nos ayuda de alguna manera, pero es una misión de todos. Bueno, hasta ahí nomás, no quiero extenderme más, ¿no? Así que muchas gracias, me inspiraste, me hiciste ver todas estas cositas que estoy diciendo ahora. Así que muchas gracias, ¿no? Gracias a ustedes. Ángel, Entonces me ocurrió una pregunta. El sí, apóstol Pablo habla de la circuncisión del corazón, también tendrá que ver con esa pureza, claro. ¿no? Sí, señor. Circuncisión del corazón también. Sí, sí. La Torá habla también de eso. Aurora, vi que levantaste la mano. Hay un misionólogo. No, pero ya que estamos hablando de Pablo y de la circuncisión, no te olvides de que Pablo también circuncida a Timoteo, ¿no? Ya lo vimos varias veces. Es decir, que el hecho de la circuncisión física también es importante para un apóstol, para Pablo, en el caso de un hijo de madre judía, porque justamente el Nuevo Testamento se preocupa en recordar que Timoteo es hijo de madre judía, no de padre judío. Y bueno, entonces tiene que ser circuncidado. Bueno, no quiero extender más en el tema de Timoteo, que es muy apasionante para mí, pero bueno. Sí, Aurora, te escuchamos. Gracias, Mijal, por todo lo que compartiste, realmente muy interesante. Hay un misionólogo y teólogo irlandés, no recuerdo el nombre ahora, pero cuando hable acerca de lo que él dice, tal vez Daniel o Ángel lo recuerde. Él habla en la creación del hombre que se establece un esquema de como triangular la relación, ¿no? Entonces hay una relación de amor de Dios, de Dios hacia el hombre, y establece Sí, un ángulo teológico en esa relación de amor, con toda esa ilusión que tenía Dios en la creación del hombre, le provee de todo, amorosa. Toda esa relación entra una relación de culpa a través del pecado, ¿no? Entonces claro. esta relación es como que queda truncada, digamos, ¿no? Pero también establece este autor en ese esquema triangular un ángulo sociológico que es la relación entre Adán y Eva, ¿no es cierto? La Sí, relación con la humanidad. sí.
Y el tercer ángulo en ese triángulo es el ángulo ecológico, la relación que tiene el hombre con la tierra, ¿no? Mm, Y en ese mandato cultural que el Señor le da también a Adán de fructificad, multiplíquense, labren la tierra y demás, pero con la entrada del pecado, esa imagen, ese imago deo de Dios en el hombre quedó desdibujada. Nosotros los cristianos tenemos un texto en Génesis 3:15 que es lo denominamos como el protoevangelio, ¿no? Cuando el Señor manda, entonces se encuentran desnudos, sí, Adán y Eva, por el pecado de desobediencia, y mata unos animales y los cubre, ¿no? Con las pieles de los animales. Y bueno, nosotros hacemos esa relación con el sacrificio de Cristo, por eso lo llamamos también el protoevangelio, ¿no? ajá, Y también quería agregar también en Abraham, cuando vos hablaste de Abraham, claro, él es el padre de multitudes, ¿no? claro, Y claro. también este sacrificio de ofrecer su hijo, pero está el hijo para nosotros, los cristianos, el hijo de la promesa, que viene de la descendencia de Abraham también, ¿no? Claro. Entonces, Dios probó a Abraham en su fe, pero también había una promesa que tenía que ser cumplida, ¿no? Bueno, esto es lo que quería agregar desde nuestra cosmovisión cristiana. Gracias. Claro, gracias. Sí, sí. Sí, adelante, Alejandro. Bueno, ¿qué tal? Mira, más allá de coincidir con todo lo expuesto y también con las reflexiones de cada hermano, de cada hermana, me gustó algo que quizás yo ya lo escuché de otras formas, de otra manera, en otros momentos, pero me gustó mucho cuando hablabas de Abraham, perdón, de Adán, hablabas de Adán y la creación. Y dijiste la frase, el hombre debe dejar su orgullo para que Dios sea el piloto de esta nave. Me Sí. gustó mucho. Me quedé yo más bien en un marco espiritual, capaz que les causa gracia, pero me quedé pensando minutos y minutos mientras vos platicabas, reflexionabas del tema que has preparado, muy bonito. Y a mí con esa sola frase, como decimos acá en Tucumán y en Santiago, me mataste, ¿viste? Porque me invitó quizás a la reflexión, me invitó a la oración. Como escuché una vez también de algunos, todos somos Adán en cierta forma, en cierta manera. Y Sí. bueno, repito una vez más lo que dijiste, el hombre debe dejar su orgullo para que Dios sea el piloto de esta nave. Después Mm, también me detuve en lo que decías y también lo que acaban de compartir algunos hermanos sobre el Brit Milá, que sí. completa la creación, que es sacar esa cáscara de impureza. Y yo también me quedé pensando ahí como un acto que ayuda a la redención del mundo y de la humanidad. No sé por qué yo me quedé pensando, capaz que haciendo un poquito de teología, vaya mi osadía, porque hay teólogos de verdad. Yo dije, cuando el judío cumple la ley, cumple con el pacto, con lo que Hashem, el Altísimo, le manda, al sacar esa cáscara de impureza, que también es lo que hablaba Joel, creo que también ayudan a la redención de toda la humanidad. Sí. Bueno, Sin duda. Sí, sí. pensamiento particular, no estoy diciendo que todos pensamos así. Y me detuve, así como me detuve en el primer pensamiento, en como decir, wow, wow, la novedad, para mí, Alejandro, no sé cómo lo vivieron los demás, es decir, wow, ellos al cumplir la ley, al cumplir el precepto, están ayudando a la redención de la humanidad. Sin Bueno, ese negar es las un otras poco el grandes, fin de Abraham. Esa es sin la negar diferencia de Abraham con Adán, justamente que él era consciente exactamente, de la humanidad. sin negar
las otras realidades de fe de cada uno, ¿no? No trato de contradecir nada ni nadie, sino estoy explicando lo que a mí me pasó. Claro. Bueno, no quiero hablar más. No, Saludos me a todos. encantó el aporte, sí, sí, sin duda. Él toma conciencia de que hay que hacer algo más por la humanidad. O sea, no es solo la vida de él y su... Él podía haber quedado mal porque no se olviden que cuando él va a cumplir con lo que Dios le manda la prueba, así que en realidad Akeida es la atadura de Itzhak, no es el sacrificio, está mal traducido, Mal así traducido. como Shoah está mal traducido como holocausto. Shoah es hecatombe. Esto yo lo estudié especialmente porque está mal traducido y se sigue hablando así. Porque holocausto es un sacrificio y en la Segunda Guerra Mundial no se sacrificó a nadie, se asesinó. Entonces fue una Shoah, una hecatombe que cayó mundialmente con una guerra, ¿sí? A toda la humanidad, no solo a los judíos. Entonces, bueno, eso hay que saber también, es importante. Y sí, Abraham, digamos, digamos, una persona que se dio cuenta de que hay que ayudar al prójimo. Realmente él en su vida nos demostró lo que es el amor al prójimo. El ama a tu prójimo como a ti mismo en acción, digamos, no solamente en la frase. Eso nos mostró él en su vida. Porque él cuando fue a probar lo que Dios le pedía, según su interpretación, que era sacrificar a su primogénito, lamentablemente dicen que otro ángel le fue a avisar a Sara, mirá lo que está haciendo tu marido con tu hijo, y Sara no resistió y falleció. Ella no resistió. Entonces, esto también es una de las cosas que aprendí, que cuando tenemos que ir a dar una mala noticia, no nos queda otra que decirlo nosotros, bueno, tratemos de hacerlo lo más suave posible, que no le caiga mal al otro. Y si podemos, no la digamos, como no ser pájaro malagüero, como se dice, o sea, tratar de no dar malas noticias, porque puede ser muy perjudicial para el prójimo. Eso también es una de las cosas que aprendí en esta clase, mientras la preparaba. Por eso siempre hay que hacerlo mejor para el bien. ¿Sí? Tenemos que ser muy conscientes de que podemos lastimar a un otro. Y a veces nos enojamos mucho y tenemos que frenar un poquito. Por eso, bueno, Abraham es un personaje muy interesante, porque siempre, bueno, hablaba con Dios y, bueno, trataba de negociar, que eso es muy lindo, me parece una enseñanza muy linda el negociar, porque todo el tiempo estamos negociando, ¿no? No solo por plata, sino también por muchísimas cosas, llevarnos bien, que nos entiendan, buscar la manera de caerle bien al otro, de no caerle mal, ¿no? Es un trabajo de minuto a minuto, lo que nos enseña estos dos personajes. Adán no pensaba, Adán actuaba directamente, porque era tierra, ¿sí? Adama es tierra, y Abraham se lo compara con el agua. El agua fluye, ¿sí? Y se hace camino el agua. Él era como el agua. Teresita, Daniel, ¿están ahí? Quiero escucharlos. Prendete el micrófono, Teresita. Gracias, Mijal. Hermoso todo, pero la verdad que no estoy en este momento para opinar, pero aprovecho para decirles que pido licencia por 1 mes y medio a 2 meses, porque voy a estar ausente, me voy hacia el hemisferio norte y las comunicaciones me resultan difíciles.
Les deseo a todos desde ya que el Señor bendiga y siga bendiciendo este grupo hermoso y que me den la oportunidad de volver a encontrarnos con ustedes. Gracias, Mijal, por todo. Te deseamos lo mejor. Cuídate. El Señor guardará tu salida y tu entrada. Gracias, Así Daniel. sea, que Dios te bendiga. Gracias, Daniel. Cuando nosotros estudiamos en el seminario, muchos de los profesores, digamos, nosotros éramos creyentes, cristianos, que ingresaban al seminario, es decir, empezaban a estudiar teología y historia y esas cosas. Muchos de los profesores nuestros, con Ángel compartimos muchos de ellos, eran norteamericanos. Entonces teníamos problemas con algunos de ellos que eran muy conocedores de algún tema y algunos no dominaban bien el idioma castellano. Tenían problemas en traducir o en explicar algún concepto del inglés. En ese momento la mayoría de los libros de los teólogos alemanes, nosotros los recibíamos filtrados por traducciones del alemán al inglés. Entonces nos perdíamos parte de esas palabras, pero algunas nos las decían los profesores y las escribían porque tienen un profundo sentido teológico o filosófico, como la palabra Weltanschauung. Entonces aprendíamos a escribir con tantas letras que tenían y así. Y ahí empezamos a leer y empezaron a aparecer también palabras en latín que no conocíamos. Yo no conocía, no tenía ningún estudio en latín, pero el latín fue usado en el lenguaje científico del Renacimiento, de toda la época moderna. Y entonces aparecieron, y en el tema teológico, por esa costumbre católica de denominar los textos bíblicos con las primeras palabras en latín, y por la importancia de la Vulgata y eso. Pero también empezamos a estudiar en el profesor norteamericano que nos enseñaba hebreo, palabras hebreas, pronunciadas por un norteamericano que no venía del judaísmo. Entonces, muchas de las palabras que escuchamos ahora usar por ustedes, por los judíos, bien pronunciadas, es un lío, ¿no? Es un lío porque suena parecido a algo que nosotros ya tuvimos antes. A donde voy es a las palabras de todos los idiomas, y no es casual que haya un capítulo importante en el Antiguo Testamento sobre el tema del origen de las diferentes lenguas. No es para nada un detalle de color, justamente porque cada vez que uno, digamos, que el aprendizaje de un concepto siempre implica el aprendizaje de alguna palabra o una resignificación de una palabra que uno ha estado usando en un lenguaje vulgar, o sin pretensiones de que sea muy científico, como pasa con el lenguaje técnico, que no es lo mismo decir el cosito gris que decir el transistor bipolar, y entonces hay aún en las mismas ciencias como la electrónica o algo así, un refinamiento del lenguaje. Y entonces cosas que antes decían, por ejemplo, ¡ay, tuvo un síncope! Hoy día los médicos no usan la palabra síncope, usan una palabra que sea más específica en la patología psiquiátrica, especialmente. Algo que fue años atrás loco, o él es así, o él es muy no sé qué, ahora hay variedad de terminología, por ejemplo, para no referirse a alguien como que tiene autismo, sino que pertenece a una caracterización del autismo que tiene un montón de variedades y de graduaciones, y que es muy importante precisarlo en el diagnóstico, porque de eso va a determinar la terapia con la cual se va a encarar la cosa. Y el conocimiento más profundo, más respetado por todos nosotros, que es el conocimiento del pensamiento de Dios expresado.
en las palabras que él quiere utilizar y en las palabras que él usó, que además encima de eso evolucionan todo el tiempo. Todas las lenguas vivas están todo el tiempo evolucionando. Y entonces la misma palabra que en la época de Abraham en hebreo probablemente significó tal cosa, con el correr de los años seguramente ha cambiado en su forma de decirla, o en el uso, o en el uso, como diríamos, social de esa palabra, y en el uso técnico o más restrictivo y específico en algún otro área. De manera que te agradezco mucho, Mijal. Algunas de las palabras que vos mencionaste a mí me sonaron, por ejemplo, cuando dijiste Shekinah o por ahí, me acuerdo de la palabra que usábamos para la nube que cubría y orientaba al pueblo en el desierto. Y me doy cuenta que sería lindo poder conocer más en profundidad y conocer para identificar rápidamente cuando la escuche o cuando la lea las palabras hebreas, algunas de las cuales seguramente nos mostraron en su momento, porque esas y las palabras en alemán y el italiano y el alemán y lo que fuera, el francés, lo que fuera, siempre nos van a ayudar a tener una fineza en la construcción de los conceptos, que finalmente de eso se trata, porque mucho de lo que vemos en la práctica de la iglesia es que hay personas que tienen conceptos, es decir, usan palabras, pero cuando las usan nosotros nos damos cuenta que las están usando un poco en sentido equivocado. Y dejo con esto porque no puedo dejar de contar un chiste. Pero esto fue cierto, pasó delante mío. En una reunión de niños que teníamos en la iglesia en Vialet Macé, una de las maestras estaba explicándole a los chicos y había leído en uno de los salmos donde decía, alabadle con salterio y arpa. Y ella dijo, a Dios hay que alabarlo con todo, con la música y con el salterío, como dice ahí, saltando y saltando, haciendo un salterío para Dios. Nosotros nos quedamos mirándola con los ojos grandes así, porque era la primera vez que sabíamos, que nos enterábamos que David hacía salterío con las cosas de Dios. Pero bueno, gracias. Por lo menos bailaba, eso sí lo dice. Sí, David ya tenía fama de bailador y hacía el Me salterio. gustó que trajiste la de la presencia divina del desierto, porque es verdad, Dios, o sea, pidió que se construya un Mishkan, ¿sí? Un Mishkan, que es el lugar de reunión, ¿sí? Que tiene que ver con Shekinah. Y les voy a decir que Shekinah y Mishkan vienen de la misma palabra, que es Shahen. Shahen es vecino, ¿sí? ¿Y qué dijo él? Bueno, ordenó que se construya el Mishkan en el desierto, que era el templo móvil, ¿sí? Él dijo, para que yo resida en ustedes, ¿sí? O sea, que todos puedan sentir a Dios en ese lugar, que no era lo mismo hacer la tefilá, bueno, en ese momento se hacía sacrificio para acercarse a Dios, que también tiene que ver. Corbán viene del Ekarev, o sea, ¿para qué se hacía el sacrificio en el templo? Era para acercarse, el Ekarev, Corbán, ¿sí? Y Shehinah, Shahen, vecino. Fíjense, dos palabras que tienen que ver con el santuario y que tienen que ver con el acercarse a Dios. Mijal, te vuelvo a agradecer tu exposición A ustedes. y me hago Muy bien. cargo de un pedido de Gracias. Teresita Infante, Sí, que luego de elogiarte y agradecerte tu exposición, dice, y me sumo a lo que ella dice, que extraña tu canto. Ah, el canto, bueno. Bueno, yo les voy a compartir el link, que me van a escuchar bien el Avinu Malkeinu, y Bueno, a ver qué les entonces si puedo vamos a cantar. compartir un link, antes permitime que les recuerde a todos que les vamos a hacer llegar, Ángel se va a ocupar de hacernos llegar a todos
una selección de páginas que llevan más o menos 15-20 minutos de lectura. El que puede, el que quiere, lo lee. Menos, creo que menos. Ok. Muy bueno. Y va a haber un Eso es. grupo de WhatsApp para hacer llegar al grupo ya algunos comentarios, preguntas antes del martes que viene reunirnos para intercambiar opiniones. Y luego el martes que viene vamos a estudiar esas páginas juntos, tanto los que las hayan leído como no. Y ausente con aviso, Teresita ya avisó que se hace la rabona durante este mes experimental. Bueno, te lo perdés. Bueno, Voy a ver la Voy a entonces cerrar cantando que el que Sí, hace la sí. paz en las alturas nos dé la paz a nosotros aquí en la tierra. Le razón imreipi vegion livi lefaneja Adonai tsuri vegoali ose shalom bimromav Uyase shalom aleinu ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. amén. Amén. Hermoso, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ya, muchas gracias, Mijal. Nos vemos. Gracias, gracias por el espacio y por la invitación. Hasta la Me voy próxima. a ver a mi familia del hemisferio norte. Ah, muy bien. Hasta luego. Felicidades Mijal, a todos. después Sí. respondeme lo que te pregunté en privado por Susana. Ah, sí, bueno, Susana, no sé si la traducción es Yoyana, podría ser, que es una flor, y Elisheva es el mismo nombre que yo llevo de segundo nombre, quiere decir Dios es mi juramento. Eli, mi Dios, Sheva, de Shvuah, que es juramento. Esa sería la traducción del nombre. Y la flor no sabes cuál es. Yoyana, no sé si es rosa, después te averiguo bien. Sí, lo dicen como. A la rosa la llaman Yoshana también. O Jerez. Porque es parecido. Sí, pero no. Susana, no sé si Entonces, exacto mi Dios es, ¿cómo era? mi juramento. Mi juramento. Dios es mi juramento. Sí, Perfecto. Elisheva, Gracias. por Gracias. favor. Muy También bien. fue la esposa de Aarón, Ah, Elisheva, en la historia. Bueno, gracias a ustedes. Bien. Nos vemos. Gracias, muchas gracias, Mijal. Hasta pronto. Hasta la próxima. Gracias. Bendiciones para